Hola a todos. Hola, profe. ¿Cómo Buenas andan? noches. Hola, buenas. Bueno, día lluvioso. Esperemos que hoy ande mejor la conexión. ¿Cómo vienen con el tema de la lectura? ¿Tienen alguna duda? Vamos a esperar 2 minutitos más o menos. Venimos. Hay tiempo todavía. Hay que aprovecharlo. Bueno. A ver cómo estamos de gente. Faltarían 3 o 4, ¿no? Más o menos. Vamos a esperar 2 minutitos más y ya arrancamos. ¿No quieren aprovechar a preguntarme algo de la clase pasada o de alguna otra clase que hayan tenido? Mariano no, que se había quedado preocupado con un par de cosas. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Todo claro. Ahí igual, en base a tu inquietud de la clase pasada, después me acordaba que hubo un juzgado, porque hay algunos juzgados civiles y comerciales que tienen causas que son de familia en realidad, que son causas de determinación de la capacidad, cuando antes tramitaban en civil y comercial y ahora tramitan en familia. De las que quedaron, hubo un juzgado que en una revisión de la sentencia que había sido una sentencia de restricción de capacidad adaptándose al nuevo código. Ustedes se acuerdan que yo les dije que eventualmente, periódicamente, el juez tiene que revisar esa sentencia para ver si la persona puede ampliarse los actos que puede realizar o de reducirse o, digamos, y analizar el caso en concreto. En este caso, en una de esas entrevistas a la persona, el juez se dio cuenta que tenía mucho interés en el tema de política y estaba muy al tanto del tema política. Y de hecho el propio juez le preguntó si iba a ir a votar, si quería ir a votar, y la persona dijo que sí, que no sabía que podía hacerlo, y precisamente por todo esto que hablábamos la clase pasada, que de la necesidad de ejercer ese derecho, ese derecho de fondo constitucional, se habilitó a la persona, que en realidad no había ninguna limitación específica en la sentencia de restricción de capacidad para hacerlo, y fue con el apoyo y la defensoría, que tengo entendido, a votar. Así que en ese sentido, es lo que hablamos la otra vez, que en la medida en que la persona pueda, no estamos hablando de un estado de coma, en que no pueda expresar su voluntad, pero en la medida en que pueda expresar su voluntad, hasta hay que, digamos, empujar a la persona a que ejerza esos derechos, si es que ella asume que no puede hacerlo. ¿Sí? En la medida que pueda, hay que, de hecho, fomentar ese ejercicio del derecho de fondo. Bien. No, esto a colación de lo que habíamos hablado, que nos habíamos quedado con el tema de ¿se acuerdan de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio? Y dijimos, a veces la capacidad de ejercicio, Mariano decía, obstaculiza el ejercicio de ese derecho, pero al contrario, siempre con este nuevo paradigma, que es el que estamos viendo, siempre tratamos de reconocer en la mayoría de la persona el ejercicio de los derechos. Las limitaciones siempre son excepcionales. Igual ahora vamos a avanzar con el tema de capacidad. ¿Alguna duda en cuanto a los atributos de la persona que estuvimos viendo la clase pasada, que quieran rever en algún punto? Hoy tendríamos que terminar con la bolilla 8, que es la de capacidad de personas humanas.
Recuerden todos los atributos que vimos, los caracteres, recuerden el paralelismo con los atributos de las personas jurídicas, como para comparar y para ver cómo se reflejan esos atributos en las personas jurídicas, cómo se refleja el nombre, el domicilio, pero entender que en realidad la esencia del atributo está en la persona humana. Voy a compartir pantalla, así empezamos a ver el tema de capacidad. Cualquier cosa ustedes me van frenando sin problemas y vamos viendo las dudas que tengan. Bien. Ahí ya ven la pantalla, ¿no? Me había quedado la comisión 7, ahora la 8. Vamos a modificarlo. Hoy le mando a la noche de todos los archivos a Alan, así lo sube a la página. Bien. Entonces tenemos que ver el tema de la capacidad. Acuérdense que ya arrancamos a ver la capacidad de la clase pasada, que dijimos, ubicamos a la capacidad dentro de los atributos de la persona, y dijimos, es el atributo por esencia de la persona, porque hace a la personalidad propia del sujeto. No se concibe una persona humana sin que pueda tener esa capacidad de derecho y sin que pueda tener en los casos habilitados la posibilidad de ejercer ese derecho. Acuérdense que siempre cuando hablamos de esas restricciones a la capacidad de ejercicio, las hablamos en el sentido de proteger a la persona y no de, digamos, sancionarla. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, porque el fundamento, el motivo de las restricciones a la capacidad siempre son la protección de la persona. Pero bueno, es el atributo fundante de la personalidad, por eso decimos que no se concibe una persona sin la capacidad de derechos. ¿Se acuerdan que hacíamos esa comparación? Y ahí tienen en cuanto al concepto, que es la que califica y justifica el concepto jurídico de persona como sujeto de derecho y centro de imputación de normas. Y habíamos dicho cuando empezamos a ver la capacidad que era la aptitud de la persona de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso era la capacidad de derecho. Recuerden que después veíamos que la capacidad de ejercicio, por el contrario, era la posibilidad de llevar a la práctica, de ejercer ese derecho y contraer las obligaciones. También habíamos hecho la aclaración respecto a que había personas que no podían ejercer ese derecho y contraer esas obligaciones por motivos naturales, no podían hacerlo, por ejemplo las personas por nacer. También había categorías de incapaces que tendían a esta protección del sujeto que digamos, de desempeñarse en el ámbito jurídico se encontrarían en desventaja. Entonces, a modo de protección, se le designaba un representante legal, y este era el caso de los menores. Hoy día se habla de menores hasta los 13 años y después de adolescentes, hasta la mayoría de edad, que es los 18. Sin embargo, hay cierto rango de edad de la adolescencia en la cual van a ver cuando vean menores que se le reconoce al menor la posibilidad de ejercer ciertos derechos que tiene que ver con más que nada con derechos personalísimos del propio cuerpo, de todo lo que hace al ejercicio de derechos de salud. En ese caso, fíjense cómo también se modificó esto de la categoría de los menores como sujetos que estaban totalmente imposibilitados de ejercer su derecho a raíz de una serie de convenios internacionales que tratan de, a lo que apuntan es a darle mayor capacidad de ejercicio a esos menores, a fin de que puedan tener una mayor autonomía, ¿sí? Lo mismo que pasa en el tema de la restricción de la capacidad. Pero bueno, volviendo al tema del concepto, entonces dijimos que el concepto de la capacidad de derecho era esta aptitud, esta posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, y esa aptitud no puede ser negada a ninguna persona porque es una cuestión que hace a la esencia misma del sujeto, de la persona humana. En el Código Civil y Comercial de la Nación lo tienen regulado a partir del artículo 22, fíjense cómo expresamente distingue lo que es capacidad de derecho de capacidad de ejercicio, que en el Código Vélez se le denominaba capacidad de hecho. Y este cuadrito ya lo habíamos pensado ver la clase pasada, ¿se acuerdan que dijimos la regla completa y absoluta es la capacidad de la persona, que es el artículo 22?
absoluta en el sentido de que siempre vamos a tender a esa capacidad, pero que en ciertos supuestos y bajo ciertas circunstancias específicas se podía dar el tema de la incapacidad. Estamos en el artículo 32. Fíjense que hay incapacidades que ya de por sí se determinan con la edad, por el tema de que ya dijimos que el tema etario digamos, va a afectar al sujeto negativamente, y por eso lo protegemos estableciendo un representante legal. Ahora, hay supuestos que no llegamos a esta categoría de incapacidad, que es la extrema, en la cual se sustituye directamente la voluntad del sujeto, sino que hay casos en que esa protección va a venir de otra forma, de la forma en que lo vamos a acompañar al sujeto en la toma de decisiones. Por eso no se trata de una incapacidad, sino que se trata de una restricción a esa capacidad. Ese acompañamiento con el sujeto en la toma de decisiones es lo que se denomina un apoyo, ¿sí? Y ya estaba, digamos, determinado en el código, digamos, en las reformas al Código de Vélez a raíz de la Ley de Salud Mental y las reformas que se establecieron en ese código. Pero hoy día no existe duda, porque lo tenemos regulado, y es que en el caso de la capacidad restringida, ahora vamos a ver en qué supuestos procede, pero no llegamos digamos, a la incapacidad porque es la última ratio, y lo que vamos a hacer es designar este apoyo. Y tenemos este supuesto del pródigo inhabilitado. ¿Se acuerdan que yo les comenté la clase pasada que en el Código de Vélez, a raíz de la reforma de la ley 17711, había una serie de figuras de inhabilitación que no eran incapacidad, sino que venía a ser una serie de matiz a esta categoría entre incapaz y capaz, y era esta inhabilitación, que lo que se determinaba era, bueno, no vamos a determinar la incapacidad en el sentido de sustituir a la persona en la toma de decisiones, porque solamente lo que se preocupaba el código es de sacarle a la persona la disposición de los bienes, porque eso podía llegar a afectarla de alguna manera. Entonces se establecía la categoría de los inhabilitados. Ahora, para el resto de las decisiones familiares o derechos personalísimos, la persona seguía teniendo esa facultad. Hoy día solamente el código prevé el tema del pródigo inhabilitado, que es aquel que dilapida injustificadamente, y ahora van a ver qué requisitos tiene que tener, pero el que dilapida sus bienes y esto afecta a su entorno familiar. Van a ver que el código habla de los convivientes, del cónyuge, de los hijos menores o los hijos discapacitados, aquellas personas que dependen económicamente de la persona y que esa persona digamos, está afectando negativamente en la economía familiar. Entonces, por eso lo vamos a proteger en este caso el patrimonio familiar, designándole también un apoyo que lo acompañe en la toma de decisiones en determinados supuestos. Recuerden que esto del apoyo y de la restricción de la capacidad viene a ser como una especie de guante que se adhiere al sujeto, digamos. Fíjense que no todas las personas son iguales, no todas los sujetos van a tener problemas en el desempeño en los mismos actos jurídicos. Por eso lo que tiene que ser muy cuidadoso el juez es en determinar en qué aspectos, en qué actos esa persona puede verse, digamos, en desigualdad de condiciones o puede verse afectado, y por eso se lo protege en esos actos en específico. Normalmente se trata de cuestiones de índole económico. En la mayoría de los casos, tal vez cuestiones familiares, se trata de no sustituirlo en la toma de decisiones, pero va a depender del caso. Es decir, no se puede hablar en estos supuestos genéricamente en ningún caso. Bueno, entonces tenemos la regla de la capacidad, tenemos supuestos de incapacidad que son casos determinados por el código, tenemos supuestos de capacidad restringida y tenemos un único supuesto de inhabilitación, que es el pródigo, ¿sí? Vamos a seguir. Por eso lo que se dice es que desaparecen estas categorías que establecía el Código de Vélez entre incapaz y capaz, y de incapaz absoluto o relativo. En realidad acá lo único que nos interesa es decir qué actos
qué actos son aquellos cuyo ejercicio ilimitado puede afectar a la persona. Entonces ahí vamos a limitar la capacidad, siempre teniendo en cuenta que la regla es la capacidad y lo último que queremos hacer es limitarlo, ¿sí? Por eso se estructura el sistema en base a dos premisas o dos digamos, principios que tienen que acompañar y van a acompañar el lineamiento que sigue el código, que es en relación a los menores, el tema de la capacidad progresiva. A medida que el menor va adquiriendo mayoría de edad y madurez suficiente, vamos a reconocerle la posibilidad de tomar decisiones en mayores aspectos de su vida. Obviamente que la capacidad, digamos, en términos como de persona capaz de ejercicio, la va a adquirir a los 18 años. Pero sin embargo, en distintas etapas de su vida, el código le reconoce la posibilidad de tomar decisiones en ciertos aspectos. Y después tenemos el tema de las personas cuya restricción de capacidad hay que determinar en ciertos supuestos, y obviamente se prioriza en estos casos, siempre obviamente vuelvo a lo que les decía recién, la regla es la capacidad, vamos a tratar de no restringir la capacidad, pero en el caso en que se dé un supuesto establecido en el código, que es que la persona sea mayor de edad, que el ejercicio de, digamos, que por alguna cuestión, alguna limitación no pueda ejercer sus derechos libremente porque eso le afecta de alguna manera en su vida social. Entonces, en ese caso siempre se prioriza la dignidad de la persona y se prioriza que sea la persona quien tome las decisiones, ¿sí? Resguardando de esa manera el derecho personalísimo a la dignidad que digamos, se entiende como aún más importante que el derecho a la vida, para que tengan en cuenta de lo que estamos hablando, es decir, el derecho a una vida sin dignidad no tiene mucho sentido, entonces por eso el derecho a la dignidad pasa a ser algo prioritario en el respeto de estos derechos personalísimos. Por eso se habla de un sistema que es garantista, vamos a garantizar en todo momento y de toda manera el ejercicio de los derechos constitucionales y convencionales de la persona, es abierto y es tutelar, se trata de proteger a la persona, nunca se trata de hablar o sea, no se habla de ninguna manera de sanciones porque no es el fin que pretende proteger el código. Y siempre se habla de autonomía y de capacidad progresiva. Fíjense cómo la autonomía hace a la dignidad de la persona, ¿sí? Esto de la capacidad progresiva es lo que en el último tiempo se viene desarrollando para reducir, en el primer momento se hizo mediante la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, fíjense, esto fue hace ya un montón de años, y pretende revisar la situación del menor de manera de reconocerle a ese menor ciertas facultades a medida que va adoptando esta madurez, ¿sí? Por eso se habla de la capacidad progresiva. Y se habla de ampliar este ámbito de libertad y toma de decisión del menor, atenuando el principio de la autoridad familiar. Acá no nos interesa que sea el representante que toma las decisiones, sino que siempre se tiende a escuchar al menor y a su vez de priorizar que esa decisión sea la más favorable al interés del niño. Siempre favoreciendo este ámbito de autonomía del menor, ¿sí? Fíjense que la Convención de los Derechos del Niño, cuando hablábamos todo esto al principio se acuerdan de la materia de la importancia de la constitucionalización del derecho privado y ver más allá del código y ver esos instrumentos superiores que son de tal relevancia en nuestro derecho y en nuestro momento. Fíjense que la Convención de los Derechos del Niño impone garantizar a los estados el derecho al niño a expresarse libremente su opinión en todos los asuntos que los afecten, teniendo debidamente en cuenta la opinión del mismo en función de su edad, madurez, debiendo ser oído en todo procedimiento judicial o administrativo. Esto yo ya se los comenté la clase pasada y lo van a ver cuando vean el tema de minoridad, que uno de los principios fundamentales y básicos en materia de minoridad es este derecho a ser oído del niño. En todos los procesos judiciales en que intervenga un menor se le va a dar intervención a la asesoría de menores incapaces y a su vez se va a escuchar al niño, el propio juez va a escuchar al niño y en la medida en que haya un interés contrapuesto entre el menor y sus representantes se va a designar
un abogado del niño, que es una figura que es nueva y que es muy importante, fíjense, que es cuando el representante legal tiene algún interés contrapuesto para que no represente a ese menor, favoreciendo sus propios intereses en desmedro de los intereses del menor, se le va a designar un abogado al menor para que ese menor se represente de manera autónoma con su representante legal. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la importancia que le da el código y las convenciones al derecho a ser oído, el darle más importancia a lo que opina y lo que entiende y cuál es su interés del niño, en contraposición a lo que piensan sus representantes, que no son los titulares del derecho de fondo. Recuerden cuando hacíamos esta diferencia entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, siempre el titular del derecho que se pretende defender es el menor. Entonces, si ese representante legal no está en condiciones de defenderlo de manera eficiente, entonces ahí sí va a intervenir este abogado del menor. Bien, después tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, que se dictó a raíz de esta convención en su momento de los derechos del niño, y es muy importante también, y contempla una serie de derechos a los menores. Fíjense que esta ley, que es la 26.061, habla del derecho del menor a participar y expresar libremente su opinión en los actos que le conciernen y en aquellos que tengan interés que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Y fíjense que ya se hablaba en ese momento de conforme a su madurez y desarrollo. La madurez del niño es importante para evaluar esta capacidad progresiva. Digamos que es lo que hay que evaluar es esta madurez para ver en qué etapa de esa capacidad progresiva estamos, ¿sí? Y acá tienen las pautas para tener en cuenta con respecto a la minoridad, que son los principios básicos, que es lo que yo les decía. El interés superior del niño, por sobre todo, que es ante la duda acerca de dos posibles decisiones, siempre se va a adoptar la decisión más favorable al interés superior del niño. Sin embargo, ustedes verán que esto es un principio bastante abierto. El contenido se lo va a dar el juez en el caso en particular. Por eso se habla de interés superior, no hay que limitar este derecho en términos concretos. ¿Por qué? Porque es el propio juez el que va a evaluar el caso, va a evaluar al niño y va a evaluar cuál es la mejor decisión para ese niño en particular. Por eso se habla del interés superior, ¿sí? Siempre propiciar el desarrollo, el pleno aprovechamiento de sus potencialidades, de qué es lo mejor para ese desarrollo del menor. A su vez, de la autonomía progresiva, este es el segundo principio básico en materia de minoridad y que tiene que ver con, a medida que avanza ese menor en su madurez, en su crecimiento, le vamos a dar mayores posibilidades acerca de la toma de sus propias decisiones. La evolución tiene que ser psíquica y física y va adquiriendo esa madurez para ejercer esta capacidad de derecho de la que veníamos hablando, esa capacidad de ejercicio. El derecho a ser oído, esto es también fundamental y lo tienen en cuenta los jueces al momento de evaluar y al momento de tomar cualquier decisión acerca del menor, tanto en el derecho, en lo que es en materia de familia como en civil y comercial. Siempre se tiende a escuchar al menor, desde el juzgado, por ejemplo, en las audiencias preliminares, que es la primera audiencia en donde se va a depurar la prueba y se va a evaluar cómo sigue el proceso. Si hay algún interés del menor en juego, por ejemplo que haya habido un accidente y sea el menor el que reclame la reparación a través de sus representantes legales, fíjense que el juez va a escuchar al menor, lo va a ver cómo está, qué es lo que siente, cómo se siente, digamos, es muy importante que intervenga el menor en todo el momento en que se lo pueda escuchar, ¿sí? Y siempre antes de tomar alguna decisión acerca de algo que haga su interés personal. Y en cuanto a restricción de la capacidad, que es lo otro que veníamos hablando, recuerden que nosotros veníamos hablando de tanto digamos, un avance en lo que es minoridad, porque hablábamos de esta capacidad progresiva, y también hablamos de un avance en lo que es restricción de la capacidad, porque dijimos,
acá se favorece la autonomía de la persona, que también lo que se hace mediante este favorecer a la autonomía es respetar el derecho personalísimo a la dignidad de la persona. El Código de Vélez establecía categorías binarias, porque solamente se podía ser capaz o incapaz, no se podía ser capaz con restricciones. Esto vino a ser un poco flexibilizado, y es lo que yo les decía recién, con la ley 17711, que incorporó la figura de la inhabilitación, que es la que ahora tenemos solamente para la prodigalidad. Sin embargo, tenemos en cuanto a restricción de capacidad, se mantenía este sistema binario, porque se seguía siendo capaz o incapaz. Esto se daba, digamos, venía siendo, digamos, no le podíamos exigir nada más a Vélez porque se daba en ese momento, en esa época, en ese modelo que se tomaba a los fines de evaluar a las personas con alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque se hablaba del modelo rehabilitador. Las características de este modelo rehabilitador, ¿se acuerda que algo dijimos la clase pasada en el sentido de que las condiciones de la persona eran evaluadas solo en cuanto a su aspecto médico, y se entendía que las personas con discapacidad tenían que ser rehabilitadas, que las causas que originaban esa discapacidad eran científicas y que se derivaban en una limitación individual que no podía, digamos, que solo tenía una explicación científica. Entonces, esa explicación científica, ¿de qué manera se solucionaba? Siendo rehabilitada la persona. Y el fin primordial de este sistema, de este modelo, era el de normalizar a la persona que tenía discapacidad, aunque eso implicaba forjar, digamos, ocultar la diferencia que tenía. Eso era totalmente discriminatorio a los términos y a la luz del análisis actual, pero tampoco podemos, digamos, criticar a Vélez en su época, porque este modelo era superador del modelo anterior, que era el de entender que las personas con discapacidad tenían que ser totalmente desplazadas, es decir, era un avance en cuanto a a la situación que se venía dando, ¿sí? Sin embargo, hoy día este modelo ya fue dejado de lado, porque se entiende actualmente que las causales de discapacidad no vienen de una cuestión científica, sino que es digamos, volviendo acá al modelo para que quede cerrado el tema de la explicación, acá tienen una especie de gráfico, porque fíjense que la persona dice cómo tendría que llamarle: discapacitado, persona con discapacidad, y la otra persona dice: mi nombre es Alberto. Es decir, ¿por qué distinguir, por qué diferenciar, por qué hablar de discapacidad? Precisamente hoy día no se habla de discapacidad, se habla de persona con restricción a la capacidad, y se trata en ese sentido de no discriminar. Fíjense que el código trata, digamos, de no hablar de discapacidades, sino de restricciones, ¿sí? Eso es muy importante. También la terminología implica una evolución. El modelo social, que es el actual, es el que viene traído a nuestro país a raíz de las convenciones internacionales e interamericanas de las que hablamos la clase pasada. Establece que las causales de discapacidad son sociales, entonces lo que hay que enfocar es la valoración y el respeto de la diferencia. Acá ya no se discrimina, ya no se habla de discapacitados, se habla de personas con restricción a la capacidad, y que se promueve este fomento a la dignidad humana, a la protección de la dignidad humana. Acá lo que se plantea es que digamos, la restricción de la capacidad viene de una causal social, una opresión social, y lo que se trata es de eliminar cualquier tipo de diferencia que en cuanto a la posibilidad de ejercer los derechos. Por eso les decía, no sustituir a la persona en la toma de decisiones, que era lo que fomentaba el modelo rehabilitador, sino acompañar en la toma de decisiones a la persona, que es lo que habla el modelo social, ¿sí? Acá, bueno, lo que ahí van a ver, que es el actual modelo, que es en concordancia con los tratados internacionales, y en lo que se implementa básicamente es un sistema que es graduable y flexible. Por eso yo les hablaba del tema del guante,
evaluar a la persona, evaluar las necesidades, evaluar las posibilidades, evaluar qué es aquello en lo cual la persona se siente diferenciada en cuanto al ejercicio de sus derechos, y ahí acompañarlo en la toma de decisiones, porque en realidad la toma de las propias decisiones, más allá de que pueden ser equívocas en un caso en particular, fíjense que nosotros también, cualquier persona que no tenga ninguna restricción a la capacidad toma decisiones y se equivoca, y eso hace a la autonomía y a la dignidad. La idea es que también suceda esto con las personas cuya capacidad se restringe, es decir, que sea la persona quien tome esas decisiones, y que si esa decisión se equivoca, más allá de que la tome con un apoyo, de esas decisiones se llegue a aprender y llegue a avanzar y llegue a ser un reflejo en el ejercicio de ese derecho personalísimo a la dignidad. Vamos a seguir con los fundamentos del código. Fíjense que acá yo también les vuelvo a remarcar que lean en este caso, en este tema de capacidad, lean los fundamentos del código, porque precisamente lo que hace es sentar las bases de cuál es la normativa importante en esta materia, y habla de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Estas dos convenciones, bájenlas de internet, tienen pleno acceso porque las buscan y van a aparecer en Infoleg o en cualquier otro, en otro buscador, les va a aparecer porque fueron ratificadas por la Argentina. Y son muy importantes porque fíjense que cuando lean el articulado se van a dar cuenta que reflejan lo que precisamente adopta el código actualmente. Digamos, el código refleja lo que surge de estas convenciones, estos principios que traen estas convenciones son reflejados en el código. Y fíjense que también los fundamentos del anteproyecto del código en su momento hablaron de este paradigma social. Fíjense que decía que el Código Civil y Comercial recepta el nuevo paradigma, bueno, en este caso ya no es tan nuevo porque pasaron unos años, pero fíjense que hubo un cambio de paradigma, y esto lo reconocen los legisladores al momento de redactar el código, en materias con capacidad restringida por razones de padecimientos mentales, de conformidad con la ley 26.657. También les pido que lean esta ley, que es la Ley de Salud Mental, que sigue vigente, más allá de la sanción del nuevo código, ya no es nuevo. Más allá de la sanción del código, la Ley de Salud Mental regula ciertas cuestiones en específico que tienen importancia. En primer lugar, se señala la noción de incapacidad, en la que juega mayormente la figura de la representación. Se reserva para casos extremadamente excepcionales, configurados por aquellos supuestos en los que lamentablemente la persona se encuentra en situación de absoluta falta de habilidad para dirigir su persona o administrar sus bienes. Fíjense que acá hasta los legisladores traen ejemplos de aquellos supuestos en los cuales vamos a hablar de incapacidad, estado de coma permanente, padecimientos mentales profundos que impiden tomar decisión alguna, etc. Es decir, la regla para los legisladores y para el Código Civil y Comercial es la capacidad, y solamente la incapacidad se va a reservar para aquellos supuestos extremos en que la persona de ninguna manera se puede manifestar, ¿sí? Vamos a seguir. Acá, bueno, tienen los antecedentes internacionales, que no me voy a detener mucho en todo esto, pero son los que les estoy diciendo que lean, porque es importante. Por ejemplo, en la Convención de la eliminación de toda forma de discriminación de las personas con discapacidad, en el artículo 1 dice que se define a la discapacidad como toda deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico o social. Fíjense cómo ya se empieza a hablar del tema de lo social o del entorno, o de cuestiones que ya exceden a la persona y que reflejan que es el entorno o es el modelo social el que refleja esta restricción a la capacidad, y el que tiene que precisamente lograr esta igualdad de oportunidades, ¿sí?
Y también la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que como uno de los propósitos, lo que habla es de favorecer, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y acá tengan en cuenta que siempre hablamos del derecho a la igualdad, digamos, de tomar el derecho a la igualdad que establece la Constitución Nacional, pero no como una igualdad formal, sino como una igualdad en el sentido de igualdad de condiciones. Esa igualdad formal a veces en los hechos no es una igualdad, y lo que tenemos que fomentar es que se pueda ejercer de manera igualitaria los derechos. Por eso esto de los apoyos y esto de la protección de ciertas personas que necesitan este acompañamiento en la toma de decisiones, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? No estoy viendo si alguien puso algo en el chat. No. Vayan frenándome si quieren alguna pregunta. A ver. Ahí tienen la ley de salud mental, que es la de 26657, muy importante que la lean. Implementa el modelo social en nuestro país. No voy a detenerme tampoco en esta ley, pero fíjense que ya hablaba de este modelo social. Y volvemos al tema del principio de la capacidad de ejercicio y de las restricciones, que la regla es la capacidad genérica, que se presume siempre. O sea, siempre que yo tengo un supuesto voy a presumir que la persona es capaz. Por eso también hablábamos la clase pasada que para que haya una restricción de capacidad tiene que ser determinada por el juez, tiene que haber un proceso judicial al cual yo sometí a la persona y a la cual yo evalué de manera interdisciplinaria que lo mejor era restringir la capacidad, porque si no la regla es la capacidad. Aún la capacidad cuando la persona está internada en un establecimiento asistencial, aún digamos, en cualquier lugar que la persona esté internada, en un geriátrico o una institución psiquiátrica, es decir, siempre se va a presumir la capacidad, salvo que haya una sentencia judicial que restrinja esa capacidad. Y siempre las limitaciones o las restricciones de la capacidad son de interpretación restrictiva. Es decir, si hay una restricción a la capacidad y el juez enumeró ciertos supuestos, ciertos actos que la persona no podía determinar, no podía realizar por sí, sino a través de su apoyo, esos actos que limitan la capacidad van a ser interpretados restrictivamente. Por eso yo les comentaba, a raíz de la inquietud de Mariano de la clase pasada, que este supuesto en el cual la persona ejerció el derecho a voto, en la enumeración de los actos que esa persona no podía realizar, en ninguna manera, en ninguno de esos actos se establecía el derecho a votar. Entonces, ¿por qué si no se limitó ese derecho, lo vamos a limitar en los hechos? ¿Se entiende? Siempre se interpreta de manera restrictiva porque es el juez el que va a evaluar y va a determinar específicamente qué actos no puede realizar o tiene que realizar a través del apoyo. Una consulta, ¿puede ser? Sí. Cuando se designa un representante legal, ¿no? Sí. Por una persona incapaz, se le pone unas trabas porque él va a administrar, o por ejemplo, administra sus bienes. ¿Se le pone trabas para adquirir, vender o asumir nuevos compromisos a nombre de esta persona incapaz? ¿O queda abierto a que pueda realizar lo que él quiera? Y en realidad, por ejemplo, los padres que ejercen, digamos, la representación parental, la responsabilidad parental, que son representantes, sustituyen a la persona del menor, no van a, digamos, a tener que pedir autorización en específico para ciertos actos. Por ejemplo, un curador sí tiene la obligación después de rendir cuentas. Sí. Si hay algún acto en que esté en contraposición con una, digamos, tal vez para ciertos actos sí tenga que pedir autorización, pero también por una cuestión de responsabilidad el día de mañana. Claro, un ejemplo, por ejemplo, no puedo adquirir bienes a nombre de esa persona o por ejemplo, pedir un crédito, meterlo en un compromiso o más responsabilidades, tengo que pedir autorización. Se tenga que pedir autorización judicial, Sí. pero digamos,
siempre va a intervenir el asesor de menores incapaces, el juez, es decir, siempre acompañan todo, digamos, todo el organismo judicial acompaña a esa persona. De todas maneras, el curador tiene la obligación de rendir cuentas y para ciertos supuestos acá tienen que distinguir lo que son actos de administración y de disposición. Si es un acto de administración que no implica una erogación importante del patrimonio y que hace precisamente al día a día, a la vida cotidiana, no va a tener que pedir autorización. Sí lo va a tener que rendir cuentas, va a tener que guardar todos los recibos y demás. Ahora, si es un acto de disposición importante, ahí sí tiene que exponer al juez los motivos por los cuales, cuál es el beneficio para la persona incapaz de comprar o vender ese bien que implica una transferencia importante del patrimonio, y va a ser en definitiva el juez el que autorice o no esa decisión, ¿sí? Y previo a eso, lo que va a hacer el juez es correrle vista al asesor de menores para que se expida, si eso es algo, digamos, de importancia. Lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, un representante legal interviene reclamando un juicio de daños porque sufrió algún padecimiento su hijo, y se gana ese juicio, por ejemplo, que le depositan en el juzgado, no sé, una suma de dinero a raíz de haber ganado ese juicio. Para poder retirar ese dinero va a tener que pedir autorización judicial, o sea, todo implica una autorización judicial, y todo implica decirle al juez para qué lo va a usar ese dinero. Un proyecto de inversión, lo que se llama proyecto de inversión. Si no, lo va a tener que hacer el menor cuando adquiera la mayoría de edad. Es decir, siempre, y acá tengan en cuenta todo lo que hablábamos del derecho a ser oído, de tener injerencia en todos los actos que hagan decisiones respecto a su propia persona, y siempre la asesora de menores va a ser bastante restringida en el sentido o el asesor de menores, de que sea algo favorable para el incapaz o para el restringido en su capacidad, ¿sí? Va para el incapaz, en este caso hablamos de representantes. Bien, después el tema de las garantías judiciales. Fíjense que se establecen una serie de garantías que hacen al acceso a la justicia, al contacto directo con el juez. Cuando ustedes vean el proceso de restricción de la capacidad, van a ver que se caracteriza este proceso por garantizar en todo tiempo el acceso a la justicia y la inmediación con la persona cuya capacidad se pretende restringir. En todo momento el juez va a tener ese contacto directo con la persona, para poder precisamente evaluar qué actos puede o no puede realizar. Ese contacto directo es esencial para poder llegar a tomar ese tipo de decisiones y para poder realizarlas, porque recuerden que yo la otra vez les decía, esa sentencia que restringe la capacidad de ninguna manera es definitiva, se va revisando todo el tiempo. El código establece que cada 3 años se tiene que revisar, pero en la medida en que sea necesario se va a revisar en un menor plazo, digamos. Y siempre, fíjense que además de estas garantías, acá tengo alguna pregunta en el chat. Acá hay una pregunta de Eliana. Si el juez autoriza la venta de un inmueble y dice el curador que va a comprar otro inmueble a nombre del incapaz, pero el curador no cumple y no pone nada a nombre del incapaz, ¿qué se hace en este caso? Y ahí ya hablamos de un tema de responsabilidad del curador, porque el curador después tiene que rendir cuentas al finalizar su representación. Entonces, cuando rinda cuentas, tiene que verificarse que haya cumplido con esa manda judicial, y si no va a tener alguna sanción, digamos, de índole jurídica, judicial, pecuniaria. Siempre, obviamente, que la manda judicial se tiene que cumplir. Igualmente, ahí, sí, para poder precisamente, bueno, sí, tendría que acreditarlo después en el juicio, el tema del cumplimiento, pero siempre se va a acompañar para precisamente verificar que se cumplió. Bien, volviendo, a ver, me había quedado algo de esto, que era las garantías judiciales durante el procedimiento son fundamentales, y tienen que ver con esto de la inmediación, el acceso a la justicia, el derecho a ser oído, la intervención en todo momento,
y a su vez la evaluación, como decíamos, con esto del modelo social y que hay que evaluar al sujeto en base al entorno familiar y social en que se desempeña para evaluar qué tipo de actos puede o no puede realizar, o si esa restricción a la capacidad que tiene el sujeto no lo afecta de ninguna manera en su entorno, entonces en ese caso no hay que restringir la capacidad. Siempre se habla de este equipo interdisciplinario del cual mencionamos la clase pasada, este equipo interdisciplinario en que intervienen psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y otro tipo de profesionales. Es muy importante a los fines de evaluar, hacer lo que se llama una evaluación integral de la persona, y no aislada y solamente en cuanto a las cuestiones médicas. ¿Se entiende? Se habla de un enfoque integral y una evaluación interdisciplinaria del sujeto. Esto del equipo interdisciplinario van a ver que está muy bien desarrollado en el artículo 8 de la Ley de Salud Mental, que precisamente forma este equipo interdisciplinario y establece cuáles son las funciones de ese equipo interdisciplinario, cómo tiene que intervenir. Los juzgados de familia existe precisamente este equipo, hay una oficina que tiene una integración de todo este tipo de profesionales para evaluar los supuestos de restricción de capacidad. Bien, seguimos. Otro de los principios básicos en lo que hace a restricción de la capacidad es este derecho a información. Toda información que haga su persona tiene, digamos, esta persona cuya capacidad se pretende restringir tiene derecho a la información en el sentido más amplio del término. Y esta información se le tiene que ser proporcionada de manera que la persona lo entienda, ¿sí? Y por eso también se habla en estos casos, y hoy día se habla en todo sentido, que el juez tiene que hablar en términos claros, sencillos y en un lenguaje llano, es decir, si el destinatario de esa resolución y de esa intervención judicial es la persona cuya restricción se pretende llevar a cabo, o es el menor, o es cualquier otra persona, siempre tenemos que tener en cuenta a quién nos dirigimos para poder usar ese lenguaje claro y sencillo, del cual hablan una serie de convenios internacionales, es decir, es lo que se tiende hoy día. ¿Para qué hablar en términos formales e ininteligibles si el destinatario precisamente es justiciable, que es una persona menor o es una persona con capacidad restringida? Es decir, tratar de llegar y que la persona entienda y que la persona comprenda qué actos puede realizar, qué actos no puede realizar, por qué, que precisamente esta decisión se toma para proteger sus derechos y no para sancionarlo. Esa llegada a la persona es muy importante por parte del juez, ¿sí? Y este también es un principio básico, que es el derecho a una alternativa terapéutica digna. Siempre se tienen que priorizar las alternativas terapéuticas que restrinjan en menor medida los derechos y las libertades. Y bueno, esto hace al tratamiento, ¿sí? Y es una consecuencia obviamente del llamado del tema de la constitucionalización del derecho privado, del que ya hablamos la clase pasada. Cuando ingresamos ya en el tema de la restricción de la capacidad, fíjense que el artículo 32 habla de que se puede restringir la capacidad por determinados actos, y acá ya tengan en cuenta que esto es una diferencia radical con el Código de Vélez, porque habla de determinados actos y precisamente es la esencia de este modelo social y de esta restricción en menor medida de la capacidad. Solamente los actos que sean desfavorables para el sujeto. Y se habla de una persona mayor de 13 años. ¿Por qué piensan que el código solamente habla de restricción de la capacidad de una persona mayor de 13 años? ¿Se les ocurre algo? Y porque al ser menor ya, o sea, ya es representado por sus padres. Bien, muy bien, Carlos. Ya el menor ya es incapaz, el menor de 13. O sea, es Muy bien, representado ahí por no sé sus padres. Bien, no sé quién habló recién. ¿De quién? ¿Eliana? No. Yo, Antonella. Ah, bueno. Bien, Antonella, y bien, Carlos. Precisamente ese es el fundamento. El fundamento es
ya esa persona está protegida, porque la persona es incapaz y porque la persona actúa mediante el representante. Entonces, ¿para qué vamos a restringirle la capacidad si el fundamento es protegerla? Ya está protegida por otro sistema de protección, que es el de la representación, ¿sí? Acá estamos hablando de un apoyo, que es precisamente una, en cierto modo, es una limitación menor del ejercicio de la capacidad, porque en estos casos solamente se restringen ciertos actos. Entonces, no tiene sentido determinar un apoyo a una persona que ya tiene una representación. Por eso se habla de una persona mayor de 13 años, ¿se entiende? Y fíjense que se habla de una alteración mental permanente y prolongada. Permanente o prolongada. Fíjense los términos que utiliza el código más que nada para entender que se trata de un supuesto excepcional, ¿sí? Una alteración mental permanente o prolongada, no esporádica, no eventual. Si la persona tiene una alteración mental que no sea de este raigambre que es permanente o prolongada y de suficiente gravedad, entonces no vamos a poder restringirle la capacidad, ¿sí? Y fíjense que no me quedo, porque acá se compone el sistema de restricción de la capacidad se compone de dos cuestiones, de una cuestión médica, es decir, esta persona tiene una alteración mental permanente prolongada, pero a su vez de una cuestión que va más allá de lo biológico, que es que el ejercicio de esa capacidad se estima que va a ser perjudicial para su persona o para sus bienes. Es decir, si esa persona que tiene una alteración mental permanente o prolongada y de suficiente gravedad, a su vez, se exige que desde el ejercicio de la capacidad pueda llegar a resultar un daño a su persona o a sus bienes. Este es el elemento, lo que se llama el elemento jurídico, no solo que es la cuestión biológica o médica, que es que tiene esa alteración de esa índole importante, sino a su vez que ese ejercicio de la capacidad puede afectar tanto a su persona como a sus bienes. Esto tiene que darse los dos supuestos, es decir, no me quedo solamente con la alteración mental permanente o prolongada, porque si eso de ninguna manera al sujeto le afecta en su vida social, en su vida jurídica, no le vamos a restringir la capacidad. El Estado solo va a intervenir, el Estado restringiendo la capacidad, en la medida que haya alguna afección en su desempeño en el ámbito social, ¿sí? ¿Se entiende que tienen que darse todos los supuestos y no me quedo con solamente la alteración en sí? Bien. Tengan en cuenta lo restringido, lo excepcional, todo lo que venimos diciendo para poder evaluar en qué casos va a proceder la restricción. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿por qué tiene que ser mayor de 13 años? Porque si no rige el sistema de responsabilidad parental. Es innecesario en el otro caso pronunciarse porque ya son incapaces de ejercicio y ahí, bueno, ya interviene igualmente acá tengan en cuenta que el menor tiene que ser oído y bueno, todo lo que ya hablamos, el tema de la madurez. Acá lo que les puse en esta filmina es el presupuesto biológico y jurídico, que es lo que ya hablábamos recién. El presupuesto biológico es la adicción o la alteración mental permanente o prolongada y suficiente gravedad. Habla también de adicción el artículo 32, fíjense, cuando estudien el caso, que me parece que me faltó para poner eso porque no lo leí recién. Sí, adicción o alteración mental, para que lo tengan en cuenta cuando le faltaba la otra filmina. Y el presupuesto jurídico, porque si no, obviamente no vamos a intervenir restringiendo la capacidad. La causal de adicciones, ahora, digamos, para que haya una causal de adicción tiene que haber habitualidad, no tiene que ser algo aislado, algo circunstancial, lo mismo que hablábamos recién, tiene que ser algo prolongado, algo persistente, siempre teniendo en cuenta que la restricción es la última ratio, ¿sí? Eso en cuanto a la causal biológica.
Y ahora me gustaría pasar a lo que es el sistema de apoyos, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué diferencia hay con el sistema de representación. ¿Sí? ¿Entendieron que se tienen que dar el aspecto biológico y el aspecto jurídico, ¿no? ¿Sí? Bien. El Una tema de consulta, los profesora. apoyos, sí, Carlos, En el sí. caso de los drogadictos, ¿no? Ya que lo que supuestamente lo que se quiere es que sea no restringirle la capacidad a las personas. Primero se le trata de hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? Claro, Antes de sí. que Sí, decís, si está, de hecho, si está internado haciendo un tratamiento, tampoco vamos a interpretar que esa persona tiene capacidad restringida, no por estar internada en un sistema, en una entidad asistencial. Es decir, siempre se trata de evitar y si hay un contexto, un entorno familiar que proteja a la persona y que lo acompañe, y que digamos, pueda llevar a cabo esta adicción, pueda, digamos, hacer el tratamiento respecto a esta adicción, no va a ser necesaria una restricción de la capacidad. Bien. Esto venimos hablando siempre, entonces, que tiene que ser totalmente excepcional, que en el caso de ser adicción o alteración mental tiene que ser prolongada, y que esa adicción o esa alteración mental tiene que reflejarse en digamos, algo disfavorable en el ejercicio de sus derechos, porque eso va a implicar un daño a sus bienes o a su persona, ¿sí? Bien, entonces el tema de los apoyos, ya algo venimos diciendo, el apoyo no es un representante, es una persona que normalmente es del entorno familiar o alguien bien cercano a la persona cuyo apoyo se designa, y es este sujeto que acompaña a la persona con capacidad restringida en la toma de decisiones. Yo les decía recién, acompaña porque la idea es que quien tome la decisión sea la propia persona y no el apoyo, ¿sí? El apoyo lo acompaña, lo asesora, lo aconseja. Obviamente que más allá de que sea algo que, digamos, una persona que no toma la decisión no suple, no sustituye la toma de decisiones, para que el acto jurídico sea válido, fíjense, que ya hablamos del acto jurídico como vimos hace unas clases, para que ese acto jurídico sea válido, esa compraventa, ese alquiler, cualquier acto jurídico que a ustedes se les ocurra sea válido, si era un acto que tenía que hacer la persona a través del apoyo, necesitamos la firma del sujeto y del apoyo, ¿sí? Para que se sepa que esa persona fue acompañada mediante el apoyo designado, ¿sí? Y lo que decíamos recién, ténganlo muy en cuenta, es decir, si nosotros... ¿Sí? ¿Una pregunta? No. Tengan en cuenta lo que decíamos recién, si cualquier persona, bajo cualquier circunstancia y sin necesitar apoyo, toma sus decisiones y se equivoca y aprende de esa decisión que tomó, y eso hace el ejercicio de la dignidad, del derecho a la dignidad, en mayor medida, las personas que se designan apoyos, la idea es esa, la idea es que tome decisiones, que se equivoque, que aprenda, que evolucione, y por eso en esa evolución y en ese crecimiento de la persona necesitamos también la revisión de la sentencia que restringe la capacidad para verificar si ese apoyo sigue siendo necesario o ya no lo necesita más. Bueno, ahí lo mismo que veníamos diciendo recién, siempre se promueve la autonomía y se favorece las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida, y nunca implica una sustitución de la persona en la toma de decisiones. Acá van a ver el término de las salvaguardias, porque precisamente la Convención Internacional de la Eliminación de toda forma de discriminación de las personas con discapacidad establece, además de los apoyos de estas personas que acompañan en la toma de decisiones, establece una cierta garantía en el ejercicio de los derechos de la persona con restricción de la capacidad. Eso se llama salvaguardia, garantizar, verificar que se cumplan
con esos derechos fundamentales de la persona con restricción de la capacidad. Estas medidas, que son una especie de garantía, se llaman salvaguardias. Van a ver que el Código Civil y Comercial no usa la terminología salvaguardias, en ningún momento les dice que existen salvaguardias respecto de la persona. Sin embargo, todo lo que hace a verificar el cumplimiento por parte del juez del sistema de apoyos, esta revisión de la sentencia, todo hace a unas cuestiones que hacen a las salvaguardias. Van a ver que el objetivo es impedir los abusos a los que pueda quedar expuesta la persona al constituirse una salvaguardia, a un apoyo, y lo que se trata de cerrar mediante esta salvaguardia este sistema de protección, este sistema tutelar de la persona con capacidad restringida. Obviamente que tienen que ser proporcionales a las medidas de apoyo, ¿no? Acá, bueno, volviendo al tema del apoyo, también algo que no dije es que tiene que ser proporcional a la necesidad de la persona. El apoyo necesariamente se corresponde con las necesidades de la persona, y los actos que necesiten o que se establezcan mediante apoyo van a ser proporcionales a la persona que se evalúa, ¿sí? Y siempre la incapacidad como la última opción. Fíjense cómo, creo que la clase pasada también lo evaluábamos, cómo el propio código utiliza terminología totalmente excepcional, porque habla de la persona totalmente imposibilitada de manifestarse mediante un sistema y de ser protegida mediante un sistema de apoyos. Acá el sistema de apoyos o lo intentamos y resultó ineficaz porque no fue suficiente para proteger a la persona, o directamente no fue, digamos, no es la solución porque nada va a cambiar la situación de la persona. Por ejemplo, cuando hablábamos de una persona en situación de coma, ¿sí? En ese caso, ahí ya no nos alcanza con la designación de un apoyo, y de hecho no vamos a ayudar a la persona designándole un apoyo, y por eso ahí sí vamos un paso más y determinamos la incapacidad. En el caso de determinar la incapacidad, ahí volvemos a las preguntas que ustedes me hacían recién, en el sentido de que ahí sí va un representante y ahí sí sustituye a la persona en la toma de decisiones, ¿sí? Y acá quería hacer un parate en el tema de la diferenciación en lo que es la capacidad y el discernimiento, ¿sí? ¿Vieron ustedes algo de discernimiento? ¿Vieron algo? No, todavía no, lo ven en la segunda parte, ¿no? No. Bien. El discernimiento, sí. ¿Vas a decir algo, Mariano? No. No. Pensé que te... Sí, el discernimiento puede ser que tenga que ver con poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Bien, sí. Ahí tienen sí, es eso. Pero lo que les quería decir antes, para ubicarlos, el discernimiento es un elemento de la voluntad. Cuando nosotros analizamos si un acto fue voluntario o no fue voluntario, lo primero que vamos a analizar es si la persona obró con discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es esto que decía Mariano, es la posibilidad de verificar, distinguir. Antes se hablaba de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, pero tiene que ver con esta potencialidad de diferenciar, de razonar, de evaluar y comprender cuáles van a ser los alcances del acto que voy a realizar. Si yo puedo potencialmente determinar cuál va a ser el alcance del acto que voy a ejercer, entonces yo estoy actuando voluntariamente. Ahora, si yo no lo puedo discernir, no lo puedo determinar, no tengo esa aptitud potencial de diferenciar, entonces ya no voy a obrar con voluntariedad. Fíjense que lo que estamos hablando es de casos en específico, ¿sí? La voluntad y por ende el discernimiento se evalúa para casos concretos, el acto en particular. Si yo al comprar un inmueble tuve esa potencialidad de distinguir si me convenía o no me convenía, más allá de digamos, del fondo, digamos. Ahora, cuando hablamos de capacidad, lo que venimos hablando hasta ahora es ya, digamos, la capacidad es una especie de compartimiento estanco. Yo soy capaz, soy incapaz o tengo una restricción a la capacidad. No se evalúa el caso en concreto.
puede ser que yo sea capaz, porque no tengo ninguna sentencia que me restrinja la capacidad, pero en un caso en concreto no haya tenido discernimiento, por algún motivo en especial, o porque por embriaguez, o por algún motivo en particular yo no obré con discernimiento. ¿Se entiende? Quiero que distingan esto, que puede ser que una persona tenga capacidad, porque no hay ninguna sentencia, sin embargo, esa persona tal vez ameritaba alguna restricción de capacidad para ejercer, por ejemplo, los actos de disposición, y sin embargo todavía no hay una sentencia. Vamos a decir que esa persona era capaz, es capaz, pero no tuvo discernimiento. O puede suceder lo contrario, puede ser que una persona haya sido determinada incapaz, y sin embargo, en un espacio de lucidez, en una especie de momento de lucidez, pudo obrar voluntariamente, porque tuvo discernimiento para evaluar sus actos en particular. ¿Se entiende? Tengan en cuenta entonces esto. Cuando hablamos de capacidad, es una categoría legal, entonces yo no puedo, digamos, no lo evalúo en el caso en concreto. Cuando hablamos de discernimiento sí lo estamos evaluando en el caso concreto. El discernimiento es un elemento de la voluntad, entonces lo puedo evaluar en cada caso en concreto, y si no hubo discernimiento, no hubo voluntad en el caso en concreto. Ahora, la capacidad es una categoría que nos trae la ley, que puede ser capaz, incapaz o con capacidad restringida. Eso no implica que la persona tenga o no discernimiento en el caso concreto. Son dos cosas a evaluar completamente diferentes. ¿Se entiende? ¿Entienden más o menos? Sí, profe. Puede ser también el caso de un menor. Un menor, piensen ustedes, la categoría es incapaz, porque es menor, por ejemplo, de 12 años. Un menor de 12 años que fue y vendió un auto. Obviamente que no podía hacerlo, lo vendió con un documento trucho, por ejemplo. Bueno, el menor de 12 era un poquito más grande, porque si no, no iba a pasar. En el caso en concreto no tenía la capacidad para realizar ese acto, porque por el Código Civil y Comercial era una persona incapaz. Sin embargo, si lo analizábamos en el caso en concreto, tal vez tenía la madurez suficiente para discernir y para razonar y para evaluar ese acto que estaba realizando. Entonces ahí tenía el discernimiento, pero no tenía la capacidad. ¿Sí? Por eso cada una de estas instituciones, estos institutos, se tienen que analizar de manera diferente. ¿Sí? Bueno, acá tienen... Sí. Por ejemplo, la restricción de la capacidad, ¿quién la solicita? ¿Porque son los familiares directos cuando se ven afectados siempre? ¿O porque está bien, lo dictamina un juez y una sentencia, pero quién lo solicita? Bueno, van a ver una clase específica del procedimiento, y esto que me estás preguntando, no sé quién te preguntó, perdón. Yo. Ah, ¿Lorena es? No, Sí, bien. sí, Lorena. Va a haber una clase que se van a ver estos requisitos de inicio del proceso de restricción de la capacidad, pero precisamente lo que hace hincapié el código es que sea algún allegado, o también la propia persona con capacidad restringida. Lo que se pretende es que no sea cualquier persona que tenga algún tipo de fundamento para iniciar ese proceso con capacidad restringida, para no someter a la persona a un procedimiento sin ningún tipo de motivo. Obviamente que va a ser el conviviente, que va a ser el cónyuge, que va a ser la propia persona, y esto es una novedad porque no lo preveía el código viejo, el código de Vélez. Acá, fíjense, para que no quede esto dando vueltas, no sé si lo van a ver, lo tienen en un artículo, que es el artículo 33. Dice, están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y capacidad restringida el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado y el Ministerio Público, bueno, por afinidad del segundo grado. ¿Por qué el código hace una enumeración de los interesados? Y por eso que les decía, es un procedimiento que de cierto modo somete a la persona a una restricción de la capacidad, y no queremos perjudicar a la persona, que no se utilice este procedimiento para, digamos,
para perjudicarla y que sea una persona que sea allegada. Por eso fíjense que habla de el cónyuge que no esté separado, porque si está separado tal vez lo hace a modo de alguna manera perjudicar. Entonces, de ninguna manera vamos a permitir eso, sino que tratamos de que sea alguna persona que sea del entorno de la persona, o bien el Ministerio Público. Esto del Ministerio Público, que tiene van a ver que el Ministerio Público Pupilar, que es lo que yo les decía, la asesoría de menores incapaces, siempre interviene en todo proceso en que haya una persona con capacidad restringida o un menor, y precisamente puede accionar pidiendo la restricción de la capacidad si hay alguna denuncia de alguna persona que tiene esta necesidad. Pero en ese caso, por ejemplo, si es un amigo, lo que va a hacer ese amigo es denunciarlo ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público, si entiende que esto sea necesario, lo inste e inicie el proceso, ¿sí? ¿Se entendió, Lorena? Sí. Sí, lo entendí. Bien. Acá les había puesto ejemplos de supuestos en que no hay discernimiento, y es, por ejemplo, cuando la persona está ebria, intoxicada, o está en un momento de emoción violenta, o en un desmayo. En esos casos, obviamente que no hay discernimiento, no está esta aptitud de razonar en el caso en concreto, de distinguir eso que está realizando, de verificar cuál va a ser el resultado de sus actos. Y hay quienes no tienen capacidad, pero tienen discernimiento. Por ejemplo, una persona incapaz en un intervalo lúcido, lo que yo les decía, puede ser una persona que tenga algún padecimiento mental, pero que obre en un intervalo lúcido. En ese caso, la persona tuvo discernimiento, pero es una persona incapaz. O hay quienes tienen capacidad, pero no tienen discernimiento, ¿sí? Por ejemplo, la persona mayor de edad que está hipnotizada, es un ejemplo. O la persona mayor de edad que en realidad tiene algún padecimiento o una alteración, pero no tiene la sentencia, ¿sí? Por eso es muy importante que en la sentencia que se restringe la capacidad de la persona o se determina la incapacidad, hay una de los requisitos que se le exige al juez, y es que diga en qué periodo se manifestó esta incapacidad o esta restricción a la capacidad, para que pueda evaluarse si en un caso en concreto la persona puede haber sido afectado su discernimiento o no, ¿sí? Para poder atacar esos actos jurídicos anteriores. Por eso, bueno, no los quiero marear con eso, que lo van a ver en la segunda parte. Y esto es una novedad, y es que sí, se está hablando mucho, y es, nosotros ahora estamos hablando de la persona capaz, incapaz o capacidad restringida. Cuando hablamos del ejercicio de derechos personalísimos o de la posibilidad de verificar, de tomar decisiones respecto de tratamientos a realizarse relacionados con la salud de las personas y demás, se habla de que del tema de competencia de la persona para poder tomar sus propias decisiones, y no tanto de capacidad. Pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con esta posibilidad de discernir, de tomar las decisiones para poder realizarse los tratamientos. Y tengan en cuenta que en este caso es un poco más flexible, porque yo les decía, hay supuestos en que menores de edad, que en realidad son incapaces, pueden tomar decisiones respecto a tratamientos a realizarse que puedan llegar a afectar o que tengan que ver con el ejercicio de su derecho personalísimo a la vida, a la integridad física, psíquica, ¿sí? En esos casos se habla de competencia, y desde la bioética se utiliza esta terminología. Bueno, ahí ya estaría todo. ¿Tienen alguna duda? Vamos a dejar de compartir. ¿Tienen alguna duda de...? Bueno, me quedó algo de la actuación del Ministerio Público, pero de última seguimos con este tema un poquito más en la clase que viene para no hacerlo tan largo. Y ¿entendieron lo que es la diferencia entre la representación y la asistencia? O sea, cuando hablamos de un representante y cuando hablamos de un apoyo, que son distintos fundamentos, que son distintos los actos que van a realizar. ¿Eso lo entendieron bien? Bien. Sí, profe. Y que cuando también, algo que quiero que les quede es que siempre que hablamos de tema de restricción de capacidad, incapacidad y demás, estamos hablando de un fundamento de tutela del sujeto, de protección del sujeto,
El único caso excepcional vendría a ser el de inhabilitados, que en realidad se protege el patrimonio familiar, pero en el resto siempre se protege, o sea, el fin es tutelar a la persona humana. Bien, ¿tienen alguna otra duda? Y me pone Diana que sí. ¿Alguna duda que quieran? Profe, ¿cómo buscamos la Convención sobre las personas con discapacidad? Lo googleás y te va a salir, seguramente hay en Infoleg, todas las leyes, digamos que hay una ley que aprueba esa convención, así que tiene que estar la ley que aprueba y te va a decir convención sobre la... De todas maneras, lo tienen también en Rivera, lo van a tener, sino el número de ley para que ustedes puedan bajarlo, pero lo googleás y te va a aparecer en todas partes, porque es de la ONU. Lo mismo con la otra convención Convención de los Derechos del Niño, obviamente, la ley de protección de los menores, la ley de salud mental también la pueden googlear y les va a aparecer en Infoleg. Esa es muy importante que lean el artículo 8, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, chicos, buenas noches y nos vemos entonces el jueves que viene. Cualquier duda me preguntan si no el jueves que viene. Chao, profe, gracias.